Muchas gracias a todas y a todos. Buen día, gracias por estar aquí. Es verdaderamente un placer estar en este lugar que es tan emblemático para quienes vivimos en el interior del país. De pronto, pues la perspectiva desde la cual se mira el trabajo que ustedes llevan a cabo en estas instituciones es diferente, de tal manera que adquiere un simbolismo particular para quienes estamos en la materia electoral de algún modo, pues venir a los recintos para estar presencialmente habitándolos, aunque sea por un breve tiempo. Quiero agradecer de manera muy especial la invitación, la amistad, el cariño, el acompañamiento y la gestión para poder llevar a cabo esta presentación aquí con ustedes de mi queridísima Alejandra Tello. Y es un placer para mí, en verdad, compartir este espacio contigo, querida. Y como te decía, no tenía el gusto de que nos conociéramos en persona, pero a través de vínculos como este podemos ampliar el horizonte de conocimiento de personas tan valiosas y tan talentosas como tú. Muchas gracias por la generosidad de acompañarme y gracias a ustedes. Oigan, verdaderamente yo pensé que no iba a venir nadie, que nada más íbamos a estar aquí, Ale y la compañera platicando, y entonces tenerles y mirarles es extraordinario. Muchas gracias. Les aprecio profundamente su presencia. Les voy a platicar un poco sobre este libro. Bueno, en primer lugar es muy importante señalarlo que se ha realizado durante mi primer periodo realizando la estancia postdoctoral en el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana con recursos de CONACYT para ese efecto. Mi primer periodo fue de 2020 a 2024 y lo comentaba ahora con las personas de redes sociales de la EGE. Originalmente el título de mi estancia postdoctoral ha sido relacionado con la violencia política, digital y mediática hacia las mujeres que fueron candidatas a presidentas municipales en el proceso electoral anterior 2020-2021 en Veracruz. Ustedes saben que en Veracruz tenemos periodos municipales de 4 años. Entonces, el inmediato anterior fue en ese momento. Y al comenzar a tratar de hacerme acopio de la información disponible para trabajar en la línea directa de investigación que tenía trazada, pude constatar la enorme problemática que existe con la falta de información sistemática disponible sobre tanto el análisis de los resultados del proceso electoral como de la integración de los gobiernos de al menos estas mujeres alcaldesas. Entonces, nunca pensé tardarme los 2 años de la estancia postdoctoral haciendo esa parte de la investigación. Fue tan complejo el reto de acceder a la información que pues me tomó todo ese tiempo enorme. De tal manera que allí tenemos claramente el primero de los retos. El primero de los retos, y más en esta coyuntura política específica que vivimos hoy, sigue siendo no olvidar jamás que la información pública debe no solo ser pública, sino estar disponible y accesible para poder acudir a ella y que se transparenten los actuares públicos. Esa es una obligatoriedad implícita de la gestión pública que no podemos dejar de mirar. Esto fue a grado superlativo, quiero platicarles que casi que este es el libro de mis obsesiones, porque son 212 municipios en Veracruz, obtuvieron el triunfo electoral en el periodo ordinario, en el proceso electoral ordinario, 50 mujeres y una más en el extraordinario de 2022, de tal manera que son 51 alcaldesas en Veracruz, lo cual significa que son aproximadamente el 24% del total de las alcaldesas, de las personas que gobiernan localmente son mujeres. Y decirles que no más de 10 encontré públicas, por ejemplo, la integración de sus administraciones públicas municipales centralizadas, cuando debería de ser obligatorio que esos datos estuvieran públicos, de tal manera que inicié el proceso de solicitar esos datos por vía transparencia, con todas las demoras que se pueden haber ustedes imaginado al respecto. Entonces, integrar toda la información realmente fue muy tardado.
Y me parece que es un documento bastante complejo, es un documento especializado, no es un documento de consumo popular, porque en primera instancia lo que hace es abordar el análisis del resultado electoral y allí el tema es muy claro, este no fue el proceso electoral donde se logró obtener el triunfo, el mayor triunfo para mujeres alcaldesas veracruzanas. De hecho, hago un análisis ahí muy amplio donde me permito pues comparar cómo en realidad el proceso donde más alcaldesas obtuvieron el triunfo fue el proceso anterior, el de 2017, que había 57. En este, 51, o sea, son 6 menos. Y esto es muy particular y muy grave porque, como ustedes bien saben, pues en este inter es cuando ocurre la reforma de paridad en todo. De tal manera que lo que nos está queriendo decir este dato es que estamos avanzando en el marco normativo para ampliar derechos para las mujeres, pero eso no se está traduciendo en que la ciudadanía vote por más mujeres. Y ese es un dato muy particular. Porque, además, lo comentaba bien Ale, como todas y todos aquí sabemos, pues hemos logrado avanzar en la integración paritaria del Poder Legislativo, tanto federal como en los estatales. A nivel federal es la tercera legislatura paritaria. Hay, si no me equivoco, en este momento 8 estados que tienen más mujeres que hombres en sus congresos locales. De tal manera que, como dicen en mi pueblo, haya sido como haya sido, la paridad ahí está. Pero ustedes y yo sabemos que no son por voto directo, o sea, que no es que la ciudadanía haya votado porque hubiese más mujeres legisladoras, sino que estas composiciones paritarias se logran gracias a las fórmulas que aplicamos para hacerlo valer y compensar esa integración con la presencia de las representaciones proporcionales. Y lo que está pasando en el plano de lo local es que aquí no hay compensación posible con respecto a la elección directa que hace la ciudadanía para definir quién va a gobernarles localmente. Entonces, por eso esa reflexión tiene que llevarnos al planteamiento central de por quién vota la ciudadanía. Y claramente no está votando por mujeres. Hicimos la presentación del libro, yo vine de Veracruz para compartir con ustedes el día de hoy y antier lo presentamos en la Cámara de Diputados. Estuvieron algunas personas acompañándome igualmente y ahí Marta Tagle comentaba, decía, a ver, sí quiero señalar que aunque si bien el libro trata sobre una realidad de Veracruz, de una de las 32 entidades de la República, sí es necesarísimo señalar que esa es una realidad compartida en todas las entidades del país. Solamente el Distrito Federal tiene una integración paritaria en sus alcaldías. 8 de 8 son mujeres y hombres. El resto de los estados están en una circunstancia semejante, aunque sí Veracruz está por debajo del promedio nacional, que es aproximadamente del 30%. Entonces, esto se vuelve un problema que amerita ser analizado. Yo no pretendo agotar el tema, simplemente invitarles un poco a que se acerquen a este trabajo que con mucha humildad y con mucha franqueza pongo a su disposición para analizar el problema, ¿no? Pensar que, a ver, ustedes saben que a nivel local las decisiones las toma un cuerpo colegiado que se llama cabildo y la integración de los cabildos sí es paritaria. Y es paritaria por el mismo principio que logramos que los congresos sean paritarios, por la compensación que hacemos con la figura de la representación proporcional. Pero eso no debe nublarnos la visión de mirar la problemática real que entraña. ¿Por qué no vota la ciudadanía por mujeres? Yo tengo N cantidad de teorías al respecto, como compartió Ale, y creo que somos colegas en ello. Yo soy comunicóloga política, entonces necesariamente lo miro desde la comunicación. Para mí hay un claro problema con el liderazgo, con la formación del liderazgo político de las mujeres y con el mal trabajo que hacen
los partidos políticos para fortalecer esos liderazgos. Y ese es uno de los problemas de los que hablo ampliamente en el libro. Quiero decirles que la verdad me puse un poco nerviosa cuando las comentaristas sí sacaron el tema a colación en la presentación de antier, porque había muchos diputados federales, mayormente hombres, presentes entre el público. Entonces dije, ay, a ver si no me avientan jitomates aquí, ¿no? Porque pues parte del problema es que, por ejemplo, en el caso de las veracruzanas, de 51 electas, 21 tienen relación de parentesco directa con la persona que les antecedió directamente en el cargo. Yo no analizo a sus abuelitos, a sus tatarabuelitos, a sus parientes lejanos. No. Lo sucedieron de manera directa, inmediata. Y ese es un problema más allá, fíjense, más allá de la ética que implica esto, o sea, del problema público ético que entraña el nepotismo, es un problema de no renovación del liderazgo político de las mujeres, porque no gobiernan las mujeres. Porque cuando pasa eso, quien gobierna es la dinastía familiar a la que pertenecen, que generalmente están encabezadas por hombres. Y ojo, yo no quiero restarle el méritos suficientes, por ejemplo, a las mujeres cuyo único antecedente o experiencia política previa haya sido la de ser presidentas del DIF. Sin duda alguna, los DIF son espacios que generan un gran saber, un gran aprendizaje, entrañan un gran aprendizaje, pero no están allí de manera, o sea, no fue una elección ni una decisión propia, sino es una costumbre de la política mexicana de que quien ocupa esa posición sea la persona que es cónyuge de quien ocupa la presidencia municipal, de tal manera que es totalmente casuístico para ellas encontrarse al frente de estas instancias y lo hacen de manera honoraria, no tienen una responsabilidad pública. Entonces eso nos va dando pues justo la tónica para entender cuál es el problema. Pues claro que no tienen arraigo, son liderazgos que cuando se les presentan en candidaturas son poco rentables electoralmente porque son poco representativos comunitariamente. La gente de esas localidades pues no les reconoce esas trayectorias. Entonces, bueno, esa es, creo yo, una enorme problemática aunada a esta falta de experiencia política previa y a la falta de preparación. Es un libro de datos. O sea, primero, quiero decirles, compartiéndoles un poco la metodología, que primero hice la base de datos, que fue una cosa gigantesca, un mamotreto gigante, y ya cuando tuve todos los datos dije, no, pues no, nadie va a entender los datos, o sea, los datos no nos dicen las cosas, ¿no? En 2023 publiqué, y lo voy a dejar a su disposición, publiqué junto con el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana un micrositio que se llama Alcaldesas Veracruzanas, justamente para tratar de subsanar la problemática de no encontrar en un solo espacio toda la información necesaria, disponible para entender este problema. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer el micrositio solo con datos. Pero pues los datos así mostrados son fríos y pueden ser irrelevantes, había que interpretarlos. Entonces, a partir de allí fue donde pues comenzamos con el parto, el doloroso parto de dar a luz a un libro que es mi segundo libro en solitario. Primero hice un libro sobre las legisladoras veracruzanas, ¿saben? Y traje a colación a todas las mujeres que han legislado en el estado de Veracruz, analizando, hasta mostrándolas en fotitos. Fue una cosa también así un poco obsesiva. Creo que están ustedes pudiendo constatar mis tocs. ¿Por qué? Porque yo fui directora del Centro de Estudios de Opinión y Análisis del Congreso de Veracruz. Y resulta que cuando quise saber cuántas mujeres habían sido diputadas, lo que me dijeron es que se había incendiado el archivo hacía, no sé, como 20 años, y entonces ya nadie sabía quiénes habían sido legisladoras en Veracruz. Dije, no, bueno, pues vamos a comenzar por eso, ¿no?
Y me parece que un segundo momento de pago de deuda, porque yo nací en la Ciudad de México, he construido mi vida pública en el estado de Veracruz, le debo mucho al estado de Veracruz y para pagarla he escrito estos libros. Lo que hago en Alcaldesas es, bueno, ya saben, ¿no? Esta parte central de analizar el resultado de la elección y el inicio de sus gestiones, por ejemplo, ¿no? Después de haber obtenido ya los datos de todas las administraciones públicas municipales, puedo afirmar con pleno conocimiento de causa que ninguna de las 51 tiene gabinetes municipales paritarios. Ninguna de las 51, 0 de 51. Entonces, eso es gravísimo, ¿no? De esos 51 municipios, al menos 30 están en alerta de violencia de género para las mujeres y por lo menos 10 no tienen ni titular del Instituto Municipal de las Mujeres ni tienen institutos municipales de las mujeres descentralizados. Entonces, sí llegan ellas a estos cargos, pero el gran reto es gobernar siendo mujer, gobernar con las gafas violeta para mujeres, que ese es un trabajo, es un pendiente que está por escribir, que es una parte de la historia que podemos ustedes y yo contar. Finalmente, comentarles que, bueno, para que fuera libro, no nada más había que hacer la interpretación de los datos, sino que había que hacer algunas otras cosas más. Entonces, toda la primera parte del documento, del texto, es una revisión histórica muy pormenorizada sobre cómo fuimos las mujeres a la exigencia del derecho, de ser ciudadanas. O sea, ¿para qué queríamos ser ciudadanas? Porque eso es algo que no se nos tiene que olvidar en ningún momento. Y cómo llegamos al momento actual, ¿no? Porque a mí siempre me parece importante recalcarlo. Yo hago mucho activismo político feminista y de pronto se pierde la perspectiva y sobre todo en una coyuntura como la actual, donde hay logros relevantes como tener una mujer presidenta, en Veracruz también se tiene por primera vez una mujer gobernadora y entonces de pronto parece que fue ayer y que es logro de unos o de unas y creo que no hay que perder esa perspectiva. Y finalmente quiero decirles que nunca, y es totalmente injusto que pensemos que los libros son obra de una persona. Este en particular de ningún modo lo es. Yo estoy agradecida en esta vida y en las siguientes lo seguiré diciendo y agradeciendo y pagando, porque al ser un libro académico tuvo que ser un libro dictaminado. Ale es una de las dictaminadoras. O sea, me tardé como 10 meses en subsanar todos los comentarios de las dictaminadoras, fue una broncota, ¿no? Me hace favor de prologarlo. Todas ustedes son muy jóvenes, y todos son muy jóvenes, pero nos enseñó en México y en América Latina municipalismo feminista, una mujer cuyo nombre no tiene que olvidársenos. Se llama Alejandra Mazzolo. Alejandra Mazzolo ha sido la maestra de maestras en el municipalismo feminista, hoy está retirada, vive en Patagonia, Chile, y desde Patagonia, Chile, primero me hizo favor de ser la comentarista cuando presentamos el micrositio y es quien prologa el libro. Decirles que fue mi maestra en el Colegio de México en 2004 y en 2004 yo supe que quería escribir de mujeres que gobiernan municipios. Entonces, para mí es un sueño dorado que mi maestra me haya hecho el enorme honor de prologar este libro y pues creo que el prólogo más reciente de Alejandra Mazzolo, el texto más reciente de Alejandra Mazzolo y recupera la esencia de esto que les platico, ¿no? Nunca hemos querido que lleguen en bandón, ¿no? Que lleguen un número y que consideremos que ese es el logro. El logro nunca ha sido numérico. El número incluso, ojo, eso es algo que digo en el libro, el número incluso puede ser un instrumento del patriarcado para doblegarnos, para usurpar nuestra representación real, argumentando que ya estamos la mitad. ¿Qué más queremos? Bueno, pues queremos todo y todo implica gobernar. Lo comparto con ustedes con mucho gusto. El libro está de descarga gratuita. Es posible acceder a él de manera gratuita. Si los vende la editorial, les voy a dejar los datos de la editorial. Se los mandan impresos a donde ustedes se encuentren.
pero pueden consultarlo de manera pública y gratuita a través, bueno, pues de la liga de descarga y para cualquier cosa al respecto, yo estoy con mucho gusto a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Ale.